Primeramente, tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Deseando que tengan un excelente inicio de semana. Para este día vamos a continuar con el proceso de aprendizaje de los contenidos del área de biología, ya que estamos ya en los últimos contenidos y así también unidades. Tenemos la presentación, Colegio Joyas de Serén, y mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a iniciar haciendo lectura siempre de lo que es la agenda de trabajo, que va a orientar lo que es nuestro proceso de aprendizaje en el transcurso de la semana. Para ello tenemos los siguientes puntos. Tenemos el primer punto, bienvenida, que la llevamos a cabo al comienzo de la sesión. Luego tenemos el segundo punto de agenda, desarrollo del contenido de aprendizaje, crecimiento de la población humana. En esta clase vamos a estar viendo cómo es el comportamiento del aumento poblacional a nivel mundial. De seguro hemos visto y conocemos alguna información referente a ese tema, pues vamos a ahondar más profundamente en los factores, así también en las repercusiones, consecuencias, efectos que tienen sobre el medio ambiente el crecimiento de la población humana. Tanto así de que se estipula hoy en día que para el año 2050 vamos a sobrepasar lo que son los 10.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Una gran carga que se necesitarán más de 2 planetas para sostener lo que son nuestras necesidades alimentarias. Luego vamos a tener la retroalimentación de los aprendizajes del tema correspondiente a este día. Luego tenemos el punto 4, que lo vamos a llevar a cabo en la próxima sesión. Es un aspecto bastante interesante, cambiando lo que es el proceso de la metodología. Vamos a hacer una discusión en torno a la cuestión cuál es la relación de la sobrepoblación de los seres humanos con la capacidad de carga del planeta. Prácticamente vamos a analizar qué tan sostenible son nuestras poblaciones humanas para la capacidad de sostener tanta carga y así también tanta necesidad para nuestro planeta Tierra. Así que luego le brindaré las directrices, qué material estudiar, para que nos preparemos y así también discutamos sobre esta cuestión. Si hay alguna relación entre la gran población humana que existe hoy en día con la capacidad de sostener la vida de nuestro planeta. Y como último punto tenemos el cierre de la jornada. Así que vamos a pasar al segundo punto, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, crecimiento de la población mundial. Muy bien, acá tenemos la parte del tema respectivamente que vamos a estar llevando a cabo para este día. Tenemos el tema, crecimiento de la población humana, el indicador de logro, investigar, analizar y representar con interés el crecimiento de la población humana. Prácticamente en este tema vamos a hacer una indagación desde la historia, cómo ha venido evolucionando el aumento paulativo de la población humana, como también los efectos que tiene dentro de nuestros ecosistemas. Y para iniciar, y así también para arrancar con parte de lo que es el proceso de aprendizaje de este día, me gustaría preguntarles lo siguiente. Si me dicen, por favor, ¿qué entendemos por crecimiento de la población humana o crecimiento demográfico, según hemos aprendido estos años? ¿Qué podemos interpretar de esta cuestión? ¿Qué es el crecimiento poblacional o demográfico? ¿Cómo podemos interpretarlo? Podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Si me dicen, por favor, ¿qué podemos interpretar por crecimiento poblacional o demográfico? Participemos los que estamos en línea. ¿Qué me pueden compartir? ¿Qué comprendemos sobre crecimiento poblacional o demográfico? Pérez Ramos, Nuria Rivera, Flores Gómez. Así también los demás participantes que me pueden compartir. ¿Qué comprendemos por crecimiento demográfico poblacional? Profe, yo creo que sería la forma en cómo con el paso del tiempo
se va notando que hay más personas. Así como hay muchas muertes, se supone de que hay cientos de niños naciendo, entonces la tasa de natalidad es más alta que de la muerte. Entonces ahí es donde se va viendo el crecimiento poblacional y cómo nos vamos multiplicando, por decirlo así, fácilmente. Gracias, muy bien. Tenemos también aportes en el chat. Nos dice Flore Gómez, el crecimiento poblacional es como incremento de personas en un tiempo determinado. Muy bien. Kevin Edgardo nos comparte, es un aumento de personas en nuestro planeta. Excelente. Y en efecto, cuando hablamos del crecimiento poblacional o demográfico, nos vamos a referir directamente al aumento o disminución del número de individuos que constituyen una población. En otras palabras, eso significa de que cuando hay un aumento de la tasa de nacimiento por encima de la tasa de mortalidad, vamos a hablar de una tasa de crecimiento. En otras palabras, lo podemos interpretar como la mayor cantidad de nacimientos supera lo que es la mayor cantidad de tasa de mortalidad. Si tenemos, por ejemplo, lo que son 10 nacimientos y se da lo que es una tasa de mortalidad de lo que son 5 nacimientos, ¿cuál será el porcentaje o la tasa de crecimiento? Pues del 50%, porque es en razón de la mitad de cantidad de nacimientos que va a ir creciendo esa población de ese ejemplo en particular. Y en razón de lo que es la cantidad de nacimientos por encima de la cantidad de muertes que pueden existir dentro de una población, hablaremos directamente del agente de crecimiento. Todas nuestras sociedades, la de nuestro país, la de nuestra región centroamericana e incluso la población mundial, se rige con base a este criterio, en el cual depende directamente de lo que son los nacimientos para que nuestra población incremente. ¿Y qué sucede si hay muchos nacimientos por encima de una poca cantidad de muertes? Pues se nos va a disparar lo que es nuestra población en particular. Ahora veamos un poco referente a cómo ha evolucionado la evolución de lo que concierne al crecimiento de la población humana. Ya que hubo un tiempo, y acá lo curioso, donde la población de nuestro planeta, específicamente de nosotros los seres humanos, no sobrepasaba las 5,000 personas, para que nos hagamos una idea. Analicémoslo detenidamente. Si vemos esta gráfica, vamos a ver de que se remonta a lo que es antes de Cristo y tenemos lo que son ciertas fechas. Tenemos lo que es el Neolítico, que es el aparecimiento de lo que es el Homo sapiens sapiens hace aproximadamente lo que son unos 12,000 años respectivamente. Así también tenemos el Paleolítico, que va por encima de los 200,000 años respectivamente. Y si vemos claramente, vemos de que el aparecimiento de una sobrepoblación aún no existía. Nos vamos al Mesolítico, al final ya aparece lo que es el Homo sapiens sapiens. Vemos claramente de que en el 4,000 y 3,000 antes de Cristo la población humana no sobrepasaba los 2,000 habitantes. Imagínense, éramos apenas 2,000 personas que formábamos lo que era la población mundial. Luego vemos del 3,000 al 1,000 antes de Cristo que se dispara la población respectivamente. ¿Por qué? Pues se impera lo que es el famoso Imperio de Roma. ¿Qué sucede? Se da un crecimiento exponencial hacia 10,000 habitantes que forman la población mundial respectivamente. Luego vemos de que se mantiene un comportamiento afín, luego el crecimiento va siendo paulativo, luego nos vamos a después de Cristo, al 200, 400, ya hablamos ya propiamente de millones. Ya hablamos por debajo de 1,000 millones para la fecha de lo que es el 400 después de Cristo. Hay aproximadamente unos 700 millones de personas en el mundo. Luego va aumentando, crece. Luego, si vemos claramente de 1,700 a 1,800, se mantiene con un leve crecimiento. Sin embargo, de 1,800 se dispara increíblemente, exponencialmente,
pues es debido a la revolución industrial. Como de seguro hemos escuchado en algunas clases de sociales, esta revolución se da en apariencia en cuanto al avance de la ciencia y la tecnología, y eso posibilita lo que es la elaboración de antibióticos, así también tecnología médica que permite de que la esperanza de vida de las personas se amplíe y así también las condiciones de vida. Y es tanto de que hoy en día, y así también hasta donde nos demuestra lo que es esta gráfica, para el año 2000 se tienen contabilizados aproximadamente 6.400 millones de personas en el mundo. Claramente vemos de que somos una gran cantidad y de cierta manera genera una sobrecarga en los recursos naturales, pero claramente vemos de que depende de lo que es del avance de la ciencia y la tecnología y principalmente de las revoluciones, cómo se da este incremento exponencial de la población humana hace aproximadamente unos 200 años. Es muy reciente esta increíble y exagerado aumento de la población humana partiendo de la revolución industrial. Así también tenemos algunos factores que inciden directamente en el crecimiento de la población, como lo es en el caso de algunos ejemplos. Vemos en el sentido de Inglaterra, pasa de 8 millones en 1750 a 28 millones en 1850. ¿Qué quiere decir? De que en aproximadamente 100 años la población de Inglaterra se incrementó tanto de que pasó de 8 millones a 28 millones respectivamente. Así también tenemos Europa, que pasó de 187 millones de habitantes en 1700, antes de lo que es el proceso intensivo de la revolución industrial, a 400 millones de personas en 1800. Parte de estos factores los tenemos acá, algunas causas como el descenso de la mortalidad, se inventan lo que son antibióticos, curas para enfermedades, como por ejemplo la viruela, entre otros, que permiten de que se amplíe la esperanza de vida, así también la sanidad en las personas, y eso posibilita lo que es una mayor tasa de reproducción dentro de la sociedad. Así también tenemos estos aspectos relacionados al incremento de la población humana, como la alimentación más diversificada, se incrementa lo que es el acceso a la alimentación y eso posibilita también el aumento de las condiciones favorables para el crecimiento poblacional. Así también tenemos la higiene, mayores obras de alcantarillado, así también se piensa en ordenar mejor las ciudades, se combaten lo que son más las plagas de ratas, entre otros roedores que pueden ocasionar enfermedades, y tenemos lo que es la medicina, como la vacuna para la viruela, que permitió de que se salvara gran parte de la población humana y eso favoreciera al aumento del crecimiento poblacional. Tenemos algunas consecuencias del aumento de estas dos poblaciones de ejemplo como factores del crecimiento poblacional, como lo es el éxodo rural, el cual consiste en la emigración a la ciudad. Prácticamente todos los ciudadanos que habitaban en zonas rurales, en el campo, empiezan a migrar a la ciudad. Tanto así de que cerca del 70% de la población mundial vive en el casco urbano, mientras un 30% aún conserva la tradición de vivir en zona rural o como también le llamamos el campo. Asimismo, tenemos lo que es el crecimiento urbano. En el caso de Londres vemos claramente este tipo de salto exponencial que está directamente relacionado a estas causas que mencionamos anteriormente. Así también cambios en la estructura urbana, como la aparición de lo que son varios obreros y burgueses. El clasismo permite también lo que son algunos efectos producto de estas causas de la sobrepoblación humana. Las desigualdades empiezan a aumentar conforme va aumentando también el crecimiento poblacional. Así también tenemos la emigración a ultramar. Salen de Europa 40 millones de personas durante el siglo XIX, casi la mitad del Reino Unido. Así también tenemos destinos principales, 25 millones de Estados Unidos, y asimismo también se distribuyen a lo largo de Iberoamérica. Y claramente vemos de que genera repercusiones directamente el crecimiento poblacional
pero partiendo de lo que son las causas. Si las personas tienen acceso a la alimentación, así también mejoras en cuanto al aspecto de la higiene, a la organización de las comunidades, de las ciudades, como también los inventos de la medicina, favorecen al aumento de la población humana, pero de lado nos trae problemas como lo son los éxodos rurales, se incrementan y agudizan lo que son los factores de desigualdad, como la migración a otros países, como lo vemos claramente muy recientemente con una nueva caravana que salió hace unos días de Honduras hacia Estados Unidos, que en parte es una consecuencia de estas causas y directamente relacionado al crecimiento poblacional. Así también tenemos este dato de que en las zonas urbanas existe un alto consumo de energía generada por recursos naturales hidroeléctricos. Esta cada vez se demanda más por la cantidad de habitantes que viven en estas zonas. Como vemos en esta imagen, tenemos nuestra ciudad capital, San Salvador, en la cual viven aproximadamente, en el último censo lo plantea, más de 2 millones de personas. Viven en el área metropolitana de San Salvador. Claramente vemos de que ya existe actualmente un estrés hídrico, producto de lo que es la gran demanda de agua, así también no hay mecanismos para reutilizarla, hay un crecimiento desordenado de nuestra ciudad, incluso ya está en parte de las zonas de riesgo en torno a lo que es al volcán, ya está dentro del perímetro que no debería permitirse bajo la ley ambiental construirse lo que son infraestructuras. Asimismo, mientras más va creciendo nuestra ciudad capital, como vemos claramente, van incrementando lo que son zonas marginales, así también colonias excluidas del proceso de desarrollo debido a los factores que mencionamos anteriormente, al crecimiento poblacional, que va aumentando la población, pero no va disminuyendo lo que son las desigualdades. También tenemos lo que es el estado de la población humana, tenemos en cifras cómo está hoy en día el crecimiento de nuestra población en millones de personas. Vemos claramente en los colores, tenemos la estimada a diciembre del 2005 y la proyectada para el 2050 y para finales de nuestro año. Tenemos acá la fecha respectivamente, cómo va creciendo paulativamente en millones nuestra población humana después de Cristo. Sin embargo, como vimos claramente, la revolución industrial en 1800 fue el salto y el crecimiento exponencial de nuestra población mundial actual. Luego vemos claramente, en 1980 tenemos 4.442 millones de personas que forman la población mundial humana. Así también vemos claramente para el 2000, ya llegamos a lo que son los 6.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, luego va aumentando, llegamos para el 2005, tenemos lo que es esta cifra de 6.500 millones de personas, vemos claramente de que va saltando de 1.000 millones en 1.000 millones, luego se detiene un poco la población mundial, sin embargo, para finales de nuestro año, 2020, está proyectado lo que es un crecimiento de alrededor de 7.578 millones de años. Y claramente vemos de que es un aumento exponencial increíblemente exagerado que está generando lo que son efectos negativos dentro de nuestros ecosistemas. Y por último, tenemos la proyección para el 2050. ¿Cuántos seres humanos seremos? Pero no nos hagamos lo que es la idea con este dato, seremos aproximadamente 9.076 millones de personas en nuestro planeta Tierra. Es realmente increíble cuántas personas están proyectadas para tal entonces debido a las condiciones que mencionamos anteriormente, a las causas y así también a problemas que hay en países subdesarrollados como lo son de carácter educativo, el fomento de lo que es la planificación familiar, campañas intensivas de reproducción responsable y así también la limitante en hijos, que algunos países asiáticos ya lo están haciendo, de que permiten a lo mucho tener lo que es un hijo. Así también tenemos las expectativas de vida, cómo van incrementando en diferentes países y así también va aumentando lo que es su población. Tenemos Japón, que tiene una esperanza de vida mayor que en todos los países del mundo, de 82 años respectivamente. Luego tenemos Islandia,
81 años, Suiza 81 años, Angola 42 años, Zambia 38 años, Zimbabue 36 años, y vemos claramente cuál es la tasa del aumento de la población mundial, de 200,000 individuos o nuevas personas por cada día en el mundo. Y vemos claramente algunos factores o consecuencias que ocasiona lo que es el incremento poblacional, como lo son las desigualdades. Tenemos de personas sin agua, hay alrededor de 1.100 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua limpia, agua potable, como nosotros tenemos a diario a través del servicio público. Así también tenemos de esa cantidad de 1.100 millones, que 77 millones están situados en América Latina. Así también tenemos en la población, si la viéramos en lo que es en 10 personas, sería de la siguiente manera la distribución. 6 corresponderían a asiáticos. La población asiática es la que mayor cantidad del porcentaje de la población mundial abarca, mientras tenemos norteamericanos, ocuparía lo que es 0,5, respectivamente, africanos 1,4, latinoamericanos 1 y europeos 1. Así también vemos la riqueza, tristemente, cómo se ha ido desarrollando la economía mundial. De lo que son las 10 personas, aproximadamente 5 de ellas van a vivir a diario con $2. Imagínense, $2 van a vivir 5 personas en el mundo a diario. Así están viviendo todos los días. Así también tenemos 2 personas, las cuales vivirán directamente con el 84% de la riqueza mundial, y 3 personas que van a tener lo que es un desarrollo de economía medio en razón de la riqueza. Pero claramente vemos de que de cada 10 personas, 2 de ellas concentran toda la riqueza de nuestro planeta Tierra. Y vemos claramente cómo se da el proceso de la desigualdad. También tenemos algunas distribuciones y proyecciones de la población mundial. Como les mencionaba, Asia constituye el 60,40% de la población de todo el mundo. La población asiática es exageradamente inmensa, incluso de que es tanto lo que es la cantidad de población que hay en esa región, de que se ha limitado lo que es la cantidad de hijos que puede tener una pareja a un hijo únicamente. Así también hay restricciones habitacionales, entre otras, debido a la cantidad de personas que constituye la población asiática. Así también tenemos la población africana, que constituye el 14,20% de la población mundial, en la cual se encuentra gran cantidad de las personas que no tienen acceso a agua, y así también en cuanto a la pobreza. Así también tenemos la población europea, constituye el 11,20% de la población mundial. América constituimos el 13,70% y Oceanía el 0,50%, en el cual también se encuentra Islandia, que es uno de los países que tiene mayor esperanza de vida. Así también tenemos algunas proyecciones en cuanto a cómo va a evolucionar la población de nuestro país. Tenemos esta proyección sacada de la Digestic, en la cual vemos claramente cómo ha ido por año creciendo la población de nuestro país. Se estipula para el 2022 que va a alcanzar aproximadamente casi los 7 millones de habitantes. Se tiene estipulado que el pico de crecimiento de la población de El Salvador se alcanzará aproximadamente para el 2049, en el cual se va a alcanzar lo que son los 7 millones de habitantes. Hasta ahí llega lo que es el umbral de crecimiento, ya que todas las poblaciones humanas tienen lo que es un límite, y en el caso de nuestra población llegaría hasta los 7 millones de habitantes respectivamente. Y luego vemos claramente de que va descendiendo lo que es la curva. Ahora bien, vamos a llegar a la parte de la retroalimentación de los aprendizajes. Y luego vamos a ver un video corto referente a un mapa mundial sobre cómo ha venido evolucionando lo que es la población mundial. Les voy a pedir que me ayuden a resolver las siguientes preguntas, por favor. Lo podemos hacer en el chat o habilitando nuestro micrófono. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me mencionan y explican, por favor, qué factores han influido para el incremento o el crecimiento exponencial
de la población humana, según lo que vimos en clase. ¿Qué factores han influido para que creciera tan exageradamente luego de la revolución industrial la población de la humanidad? No, yo diría que en base a lo que es la revolución industrial también se tuvo lo que es la industrialización de los alimentos. Había una manera más fácil de obtener alimentos, de obtener agua, lo que elevó la esperanza de vida de las personas más de lo que era antes de la revolución. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y en efecto, uno de los principales factores, como muy bien mencionó Kelvin, que incidieron en el crecimiento exponencial de la población humana fue directamente la diversificación de la alimentación, el incremento y la aparición de la técnica, de la revolución industrial, la tecnología, la maquinaria para manufacturar y así también para producir, aumentaron lo que es el alimento. Se aumentó también el acceso al alimento y eso favoreció directamente al aumento de la población mundial. Es uno de los principales factores que ha permitido hoy en día de que nos encontremos en esta situación actual, de que somos una gran cantidad de personas a nivel mundial. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. Si me mencionan 3 ventajas de la ciencia y la tecnología por la cual la alta tasa de mortalidad en el mundo se ha reducido. En otras palabras, si me mencionan 3 aportes que ha dado la ciencia o la tecnología que han permitido de que muera menor cantidad de personas a nivel mundial. Tres aportes que me puedan mencionar que ha brindado la ciencia para permitir la disminución de la tasa de mortalidad en el mundo. Tanto en el área médica o así también en otra área tecnológica que haya permitido lo que es una reducción de la tasa de mortalidad. El avance en la medicina y los aparatos médicos principalmente. Excelente, muy bien. Y también nos aporta Edgardo en el chat lo que es la creación de vacunas, que está relacionado a lo que mencionó Kelvin, que es el área médica. Prácticamente la ciencia ha favorecido a la reducción de la tasa de mortalidad por medio de lo que es la tecnología agrícola, aumentando la producción de alimentos, así también creando lo que son antibióticos que favorecieron a la reducción de infecciones y disminución de la tasa de mortalidad referente a ese tipo de problemas médicos, como también los virus, enfermedades y la creación de vacunas ha favorecido prácticamente bajar lo que son las tasas de mortalidad para que de esa manera, en cierta manera, se generó una consecuencia del aumento y crecimiento de la población mundial. Lo podemos ver hoy en día con este problema del coronavirus, pues ¿qué está buscando la ciencia? Pues reducir la tasa de mortalidad en el mundo por ese virus. ¿Y de qué manera? Pues está tratando de encontrar una vacuna al COVID-19 para que de esa manera se reduzca la actual tasa de mortalidad que en cierta manera ha aumentado debido a ese problema de salud generado por ese virus en particular. Muy bien, vamos por la última pregunta. Reflexionemos sobre las medidas que pueden tomar los países para reducir el crecimiento poblacional. ¿Qué medidas pueden tomar los países? Por ejemplo, El Salvador. Situémonos en nuestro país. Si fuéramos presidentes o así también estuviéramos a cargo de algún ministerio para poder trabajar en razón de reducir el crecimiento poblacional, ya que en nuestro país tenemos un exagerado crecimiento poblacional, ¿qué medidas instaran para poder reducir el crecimiento de la población?
si fuéramos presidentes o ministros de salud o así también de desarrollo territorial, qué medidas hiciéramos o así también educáramos a nuestra sociedad para reducir lo que es el crecimiento poblacional. Participemos. Denis Campos, Cortés Rivera, Jeffrey Hernández, Nuria Rivera. ¿Qué medidas tomarán? La verdad es que es... ¿Sí? Si vuelve a plantear la idea, por favor. Denis, no se le escucha. Ahora sí, Denis. Si gusta, y ahora puede plantear la idea. Ahora sí. Pinche basura. Los audífonos. Le comentaba de que quizás se podría controlar los números de la familia según el estado económico que la familia posea. Por ejemplo, las personas que tengan un estado económico más elevado podrían permitirles, por ley, por así decirlo, que ellos tengan una mayor cantidad de hijos que las personas que no tienen un trabajo fijo o las personas que tengan pocos ingresos económicos. Pero sería de hacer una ley y se armaría un gran revuelo, un gran alboroto, porque van a decir de que las personas son libres de elegir el tipo de familia y la cantidad de personas que podrían estar. Pero no estaría mal, así como China hizo, de poder controlar la familia, por así decirlo. Gracias, excelente propuesta. Y en efecto, esa medida es la que se aplica en las poblaciones asiáticas. Se hace según estatus económico y así también se abre la posibilidad de la cantidad de hijos que pueden tener. Tal vez suena a desigualdad, tristemente así está organizada la sociedad actual. Sin embargo, les ha permitido en cierta manera reducir lo que es la cantidad de lo que corresponde al crecimiento poblacional. Así también hay algunas otras medidas como ya se toman hoy en día acá en nuestro país, que seguro hemos escuchado, la planificación familiar, los anticonceptivos, pues todo ello forma parte de las campañas de educación que en cierta manera están educando a la sociedad para que de esa forma se lleve a cabo un proceso de reproducción responsable o paternidad o maternidad responsable, ya que acá en nuestro país de seguro hemos escuchado algún caso en el cual la pareja se separa o el papá no se hace responsable o al contrario, pues todo ese tipo de problemas culturales, principalmente acá en nuestro país, han favorecido al aumento del crecimiento poblacional. Así también el acceso a comida barata, a comida chatarra, entre otras oportunidades para lo que son las clases pobres y así también a las que están menos favorecidas por el sector económico, han permitido, quieras o no, de que se den estos repuntes en el crecimiento poblacional. Tanto así de que en San Salvador, como vimos en las gráficas y así también el dato referente a ello, ya vamos a llegar a los 2 millones de habitantes. Asimismo, eso va a generar más problemas de desigualdad, así también de acceso al agua, que ya vemos claramente que hay protestas, entre otros tipos de manifestaciones debido a la situación actual de los ecosistemas. Muy bien, excelente. Bueno, sin más, vamos a llegar hasta con esta parte con lo que corresponde a la clase. Únicamente pedirles, solo para cerrar, ya que aún tenemos lo que son algunos minutos para poder llevar a cabo lo que es la visualización del video, ya que tenemos hasta las 11:05 de clase y el video dura aproximadamente 5 minutos. Les voy a pedir, por favor, de que volvamos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para que quedarnos con la parte del video, para ver un poco cómo ha evolucionado este factor de la población humana y con ello vamos a dar por cerrada la clase.
Así que los espero de nuevo acá en Zoom y volvemos a ingresar con el mismo enlace, por favor.